Maria Senra Rodríguez, bardzo proszę. Señor presidente, la superficie de Posidonia oceanica ha disminuido en los últimos 20 años en un 50% en el Mediterráneo. La disminución de esta planta está provocada por prácticas de dragado, por contaminación, por malas prácticas de anclado o el fondeo incontrolado ligado al turismo masivo, entre otras muchas. El mal funcionamiento, la insuficiencia o la inexistencia de depuración de las aguas residuales y la contaminación de las rías es algo que sectores como el marisqueo y la pesca de bajura están denunciando continuamente, situación que he puesto en repetidas ocasiones en conocimiento de la Comisión. Y, señor comisario, las respuestas muchas veces reflejan la pasividad o la falta de actuaciones contundentes para revertir esta situación, tanto en lo referente a las deficiencias en los sistemas de depuración de aguas como en lo referente a la contaminación ligada al turismo masivo o a diferentes infraestructuras en estas zonas. Y le pregunto, señor comisario, ¿van a tomárselo en serio esta vez? ¿Van a proteger la Posidonia y el resto de hábitats marinos costeros, atacando de raíz las contaminaciones que los destruyen? Y última pregunta, ¿qué límites al crecimiento azul para preservar estos hábitats? Gracias. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Rosa D'Amato. Grazie Presidente. Siamo qui a parlare di salvare il nostro mare, di salvare la prateria di Posidonia, quando per farlo basterebbe impedire infrastrutture energetiche devastanti come la TAP. Quella TAP che in questi giorni ha militarizzato San Foca, in Puglia,